presenta Tigo. Evolucionamos para darte red y cobertura a donde vayas. Tigo, lo bueno pasa contigo. Vamos a dar comienzo a esta tertulia de jueves 23 de abril de 2026. Vamos con los saludos. Pablo Díaz, ¿cómo andas, Pablo? Muy bien, buen día a todos. Cecilia Aguiluz, ¿todo bien, Cecilia? Buen día, saludo a todos. Gabriel Mazarovich, ¿cómo andas, Gabriel? Muy buenos días, muy bien. Y Ana Laura Pérez, ¿todo bien, Ana? Todo bien acá, regresando. Regresando, ¿cómo te fue de viaje? ¿Bien? Bien. ¿Qué tal Perú, no? No, Colombia. Ah, Colombia era, Esta vez Colombia. En enero fui a Perú. Era por eso me equivoqué. Sí, Bogotá que está en temporada de lluvias, así que estuve llovida todos esos días y cuando volví estaba lloviendo acá. Que, bueno, pasadas de agua. Vamos al tema que nos convoca en primer lugar. La oposición cuestionó el acuerdo alcanzado en el diálogo social impulsado por el gobierno que plantea desvincular a las AFAP del manejo de las cuentas individuales y limitar su rol a la administración de inversiones. El cambio forma parte del documento final que se presentará el 28 de abril. Las bancadas de los partidos de la coalición republicana se reunirán este jueves para abordar este tema. Las críticas apuntan a que la propuesta desconoce el resultado del plebiscito de 2024. El senador nacionalista Javier García afirmó que el acuerdo entre el Frente Amplio y el PIT-CNT le pasa por arriba a la voluntad popular que, según sostuvo, ratificó el sistema mixto. Por su parte, el senador colorado Robert Silva advirtió que se intenta avanzar por otra vía sobre aspectos ya rechazados por la ciudadanía y alertó por posibles impactos en la credibilidad del sistema. Llega el diálogo social y los primeros resultados son gravísimos, son muy alarmantes. Hay un toqueteo para mal de todo el régimen previsional que funciona hace 30 años en este país, con las AFAP y con el Banco de Previsión Social, pero en particular con el ahorro previsional, con lo que hemos ahorrado de los trabajadores, con las inversiones que se han hecho de nuestros ahorros, que van a ir a manos no se sabe de quién. ¿Quién las va a administrar? ¿El PIT-CNT? ¿Quién va a hacerlo? Por su parte, la Asociación Nacional de AFAP, ANAFAP, también expresó su rechazo a la propuesta surgida del diálogo social y aseguró que el cambio no mejorará las jubilaciones. Además, señaló que en los hechos la medida implica una estatización del sistema y cuestionó que se le quite la posibilidad al afiliado de elegir y exigir directamente y pierda el vínculo con la AFAP, quedando sujeto, dice en el comunicado, a decisiones sobre una masa cautiva de ahorros. Hoy, hace minutos, consultábamos también aquí en Perspectiva al ministro de Economía, Gabriel Odone, sobre cuál era su posición sobre este asunto y le preguntábamos también a propósito de las críticas que estaba recibiendo y esto es lo que decía. Lo que yo puedo asegurar es que las AFAP no se están eliminando con esto, no se afectan las cuentas individuales, no se estatiza el sistema, se consolida un esquema previsional multipilar, o sea, entiendo que lo que va a surgir el diálogo social, porque así me informan mis delegados allí y el director de la OPP, es que hay un acuerdo por aceptar que el esquema previsional uruguayo es multipilar. Y eso quiere decir... lo está poniendo como contraste a lo que se proponía en la reforma constitucional que impulsaba el PIT-CNT, que era la eliminación del pilar de ahorro individual. Lo que tenemos es una aceptación de que en Uruguay hay un esquema de un pilar triple, que es un pilar no contributivo, un pilar solidario y un pilar de capitalización. Eso debería conducir, nunca se sabe en política, a despejar una discusión que el país ha tenido durante mucho tiempo, décadas diría yo, en relación a la razonabilidad de que Uruguay tenga un esquema de capitalización. Eso se despeja. Lo que sí tenemos es que tenemos a unas AFAPs que van a cambiar su eje, todavía no sabemos cómo, y eso siempre y cuando esto prospere en el debate y finalmente el Poder Ejecutivo remita al Parlamento un proyecto de ley, pero, insisto, los fondos están blindados en el sentido de que no pueden ser utilizados para otra cosa que no sea para servir las jubilaciones de las personas. Por eso se ha dicho en estas horas que hay un riesgo. Eso es absolutamente falso, y jamás un gobierno uruguayo y el ministro de Economía avanzarían en una aventura de esas características. Y en segundo lugar, lo que va a continuar ocurriendo es que administradores profesionales seleccionados de manera competitiva, que pueden ser privados o públicos, van a estar a cargo del tema sustantivo que hace las AFAPs, que es la gestión del fondo.
Luego, lo que puede modificarse, y eso es lo que hay que ver de qué manera y cómo, es la relación comercial que tienen las AFAPs con los clientes, donde hay valor agregado, por supuesto, de parte de las AFAPs, pero la discusión que ha habido durante mucho tiempo es que ese valor agregado no parece ser lo suficientemente grande como para que justifique los precios que las AFAPs cobran. Esa es la discusión que está subyacente detrás de todo esto. Bueno, ¿cómo vieron esta discusión que se ha instalado en las últimas horas, a la espera también de lo que va a ser después el documento oficial, ¿no? Y los detalles que surjan del diálogo? A ver, ¿quién quiere arrancar? Gabriel, dale. Primero me traje mi materialcito porque sobre este tema hemos debatido largamente en la tertulia. Cuento para los que no están viendo, porque tampoco se ve la transmisión en la web, están con el programa del Frente Amplio. Las bases programáticas. Ajá. 2025-2030. Página 41, a la que me voy a referir, que es sobre el tema de las AFAP, sobre el tema de la seguridad social. Primera cuestión, el diálogo de la seguridad social fue un proceso largo de casi un año que llevó debates en todo el país, más de 200 encuentros de debate con todo el mundo que quiso participar. Entonces, esto que está planteado hoy no es ninguna novedad, está planteado obviamente todo el mundo dice por el PIT-CNT, sí, por el PIT-CNT sí, y por el Frente Amplio también. En un documento del Plenario Nacional del Frente Amplio que discutimos aquí hasta las comas y las comillas, y en el programa de gobierno del Frente Amplio, que en su página 41 establece un montón de cosas, ¿tá? Pero establece impulsar un sistema de seguridad social con 3 pilares: solidario no contributivo, de reparto intergeneracional contributivo y de ahorro no lucrativo en modalidades consistentes en el marco constitucional vigente al 1 de marzo. Mantener y profundizar los niveles de cobertura y suficiencia del sistema de seguridad social. Y luego el tema de, que es muy importante, revisar integralmente el sistema de financiación del sistema de seguridad social, en particular las inequidades en los aportes. Entonces, primero, nadie puede arguir sorpresa ni que tenía nada que ver. Es más, digo que se queda corto, ¿no? Porque acá esto lo que hace es limitar el lucro obsceno y descarado de las AFAP con los fondos previsionales de todos los uruguayos. No lo elimina, lo limita, nada más. ¿En qué lo limita? Primero tenemos una dificultad, Romina y colegas, ¿no? Nosotros estamos hablando de una valoración que hizo el PIT-CNT sobre un acuerdo. No conocemos la redacción del acuerdo, que es lo que hay que ver, y que después va a haber una discusión en el Parlamento. Entonces... lo sustancial parece ser eso, ¿no? Después está claramente todo el detalle. Pero hay un montón de cosas más, como recuperar para un montón de uruguayas y uruguayos la posibilidad de jubilarse a los 60 años, una prestación para los mayores de 70 años que no tengan aportes fundamentales, una cosa muy importante en el sistema de cuidados vinculado decisivamente a la infancia, el establecimiento de un derecho que hasta ahora no tenían los cuentapropistas de acceso al seguro de desempleo. Hay un conjunto de cosas muy importantes que no son solo esta. Esta también, hay una que no queda, que es la discusión del financiamiento, que eso quedará para la Estrategia Nacional del Desarrollo, que es lo que decidió el gobierno, con una claridad. La reforma de la ley 2130, que votó la coalición en el gobierno anterior, es como lo dijimos aquí, un ajuste fiscal disfrazado para cargar sobre los trabajadores sustancialmente el costo, y no resuelve el tema del financiamiento. Eso lo dijeron los servicios actuariales del BPS, no yo. No lo resuelve. Entonces, por lo tanto, hay que discutirlo. En el tema de las AFAP, aquí lo que se hace, es mentira que se eliminan las AFAP, no se eliminan. Robert Silva está haciendo terrorismo gratuito, es falso lo que dice, no es verdad. No se eliminan las cuentas individuales, tampoco es verdad. Lo que aquí hay es solamente una cuestión. Las AFAP recibieron muchísimos privilegios. Entre ellos, en la última ley, 2 básicos, ¿no? Uno, establecer la obligatoriedad. Si fuera tan bien el sistema, ¿por qué tenés que hacer obligatorio que me afilie, no? Es maravilloso eso. Es obligatorio estar ahí, no tenés opción. No te puedes salir, ¿no? Entonces, tiene una cuestión de control. Yo me río mucho al escuchar al presidente de la asociación de AFAP que dice, esto es un retroceso. ¿Para quién? Para él. Para el resto de la sociedad uruguaya no es un retroceso.
Para él sí, claramente. Porque tiene un sistema increíble, inédito en el capitalismo. O sea, ellos te cobran comisión previamente a brindarte ningún beneficio ni ningún servicio. Te cobran la comisión antes, se aseguran la ganancia antes, y si la inversión sale mal, el que está jodido sos vos. Ellos no se joden nunca. Ellos manejan hoy un fondo que es el 30% del PBI, según los documentos que se entregaron en el diálogo de la Seguridad Social. Más de 22.000 millones de dólares. Y te cobran una comisión cercana al 20%, que según todos los estudios comparativos es de las más altas del mundo, por estar. Entonces, eso es lo que se modifica. ¿Ah? De hecho, ya se modificó en la ley 15.190, que es la ley 19.590, que es la ley que se llamó de los cincuentones. Se le redujo las comisiones a las AFAP, que eran más altas que esta todavía, era más escandaloso el asunto. Y obviamente ya dijeron que se iba a fundir todo, que se iba a caer el Uruguay, que nos íbamos a hundir en el Océano Atlántico. Establecía como una referencia, ¿no? En función de República AFAP o cuál es la que tenía menos. Toda la que, claro, siempre que lo toca. Mercado, parece, ¿no? Ser que las AFAP, con las AFAP tenemos un contrato a perpetuidad que no se puede modificar salvo para beneficiarlos. Bueno, eso no es así. Y creo que es un camino interesante el diálogo de la seguridad social. No es verdad que sea toda la propuesta del PIT-CNT, no es así. Hay acuerdo ahí, el PIT-CNT tenía un conjunto de propuestas diferentes que iban bastante más allá. Tampoco es todo lo que planteaba el Frente Amplio, ya lo digo, es más allá. Es un acuerdo que hay que ver cómo se conforma, pero desde mi punto de vista lo que se conforma está bien, no solo por el tema de las AFAP, sino por todo y también por las AFAP. Pablo. Bien. Yo en realidad con este tema estoy en una posición un poquito más a la espera. Pues yo quiero ver cuál va a ser el documento final que surja y después cuál va a ser, en definitiva, si el Poder Ejecutivo hace un proyecto de ley. Y yo lo pongo sin interrogantes porque no sé si, a mí me entran las dudas si van a terminar, esto desemboca en un proyecto de ley o capaz que termina en una especie de, esto hay que discutirlo en el próximo periodo de gobierno. ¿Tá? Pongo mi signo de duda con respecto a cómo termina esto. Lo que estamos hoy en día es simplemente discutiendo sobre un trascendido, sobre el que manejó el PIT, pero no tenemos el documento, la conclusión exacta. Pero lo que uno ve, lo que uno percibe en base a este trascendido, bueno, a ver, quiero obtener algo y como que hubo una tranza de vamos por el camino del medio. Porque si uno ve los actores que participaron en este diálogo social, que yo manifiesto estoy absolutamente en contra de este tipo de actividades, porque para mí los gobernantes son los que tienen que decidir y resolver, más allá de escuchar al resto de la gente. Creo que se llevó un camino del medio, que iba gente con la postura de eliminemos las AFAP, vamos a hablar del tema puntual de las AFAP, gente dijo eliminemos las AFAP, y gente que no estaba a favor de eso, y bueno, encontraron el camino del medio de decir, bueno, la administración del fondo se la pasamos a mano del Estado. Creo que fue eso, fue una especie de, bueno, te cedo esta parte y no pidas más lo otro. Pasa por ahí, es esa imagen que yo le veo. Luego todo el resto de lo que yo vi, de lo que salió, como dijo recién mi cortetuliano, un pequeño detalle nada menor que el financiamiento, que creo que es la gran pata que le falta cuando siempre se discute este tema, ¿no? Que es el financiamiento. Porque todas las propuestas que se van a impulsar le salen un montón de dinero. Y no tenemos ni idea de dónde sacar esa plata. Y en nuestro país, salvo que, no sé, aparezca petróleo, pero no allá en alta mar, sino acá en la esquina, en el Arroyo Pantanoso, no tenemos dinero para hacer todas esas cosas que están diciendo. Que son propuestas buenísimas, son buenísimas las propuestas, y ojalá que pudieran llevarse a la práctica. Ojalá que tú se pudiera jubilar a los 60, no, a los 55 años. Y ojalá que se le pudiera dar dinero a toda la gente que no tiene, un montón de dinero. Ojalá que el tema de cuidado fuera no para 7.000 personas, 8.000 personas, fuera para 100.000 personas. Ojalá se pudiera hacer todo ese tipo de cosas. El tema es que falta algo muy simple, que es dinero. Entonces, al momento de tirar ese tipo de propuestas, de plantearlas arriba de la mesa y hacer proyectos, también hay que tener una responsabilidad. ¿Por qué hay que tener una responsabilidad? Porque uno no puede crear falsas expectativas o generar en la población falsas promesas que dicen esto se puede hacer. Si no me decís cómo económicamente lo puedo hacer, le estás generando en la población una falsa esperanza. El otro día, Gonzalo Baroni en la tertulia, creo que fue, no sé si fue el lunes que estuvo, él decía que se afecta a la democracia. Por esto. ¿Por qué? Porque yo le genero a la gente expectativas que son imposibles de cumplir.
Entonces yo pienso que la reforma de la seguridad social Pero si se aplica, la gente va a poder ir y jubilarse a los 60. ¿Y quién lo paga? Bueno, después veremos en el costo fiscal que vas a tener, el déficit fiscal al momento que se peguen las cuentas públicas. Porque yo planteo eso. Yo estoy de acuerdo con determinados tipos de tareas, de oficios, actividades. Tiene que haber alguna jubilación que sea un cómputo especial, de que se genere cada 2 años de trabajo 3 años, porque hay tareas que obviamente una persona a los 75 años no puede realizar. Pero hay que tener cuidado, porque esto tiene que salir de algún lado el dinero para poder cubrirlo. Y lo que está pasando hoy en día, con este diálogo social, al menos lo que salió, y hay que ver después cómo se plasma, que son propuestas que le falta un detallecito, que es cómo se financia. Y lo que estamos viendo a esta población, que yo justo les dije que ayer decía algo Manini Ríos, que saben que no es una persona de mi devoción, pero dijo algo que estoy de acuerdo, que es que acá tenemos un problema mucho más grande, que es un problema estructural, que es el problema demográfico. Y hasta que no se pueda solucionar eso, o sea, hincapié en eso, estamos en un problema estructural de financiamiento, porque cada vez se jubila más gente y trabaja menos personas. Entonces, ese es el gran problema que estamos teniendo de fondo con este tema. Y ese tema no está encarado. Y de vuelta, si pensamos que esto se mejora simplemente con una suba de impuestos, vamos más por camino absolutamente errado. Como dijo decir el ministro, el aumento de impuestos lo que hace es una política regresiva que hace que la gente, las multinacionales, que son lo que ponen, después analicen a dónde se van a colocar, donde sea más beneficioso para ellos. Simple como eso. Cecilia, ¿vamos contigo? Bien. Bueno, primero que nada que es un tema en el cual vamos a hacer la discusión un poco a ciegas, ¿no? Hasta que no esté el documento, no tenemos todos los elementos, pero me parece que como es un tema muy importante y como se viene discutiendo bastante, hay que hacer un esfuerzo para intentar no adelantarse porque no tenemos el texto, pero sí poder hacer un análisis general en base a todos los elementos que tenemos. Y en mi caso, especialmente con la entrevista que se le hizo al ministro Done, ¿no? Que me pareció muy clara. Primero que nada, hay que distinguir algunas cuestiones desde mi punto de vista. Una de ellas es que todos queremos la eficiencia de las AFAPs. O sea, ahí no habría una discusión. El tema es cómo se da la eficiencia de esas AFAPs y cuáles son los problemas. Yo creo que el diálogo social de alguna manera, y lo escuchaba con atención a Gabriel recién cuando hablaba, de alguna forma fue a buscar cuáles son los problemas que tenemos hoy específicamente en las AFAP, y específicamente en lo que es uno de sus pilares, como decía el ministro, que es el ahorro individual. Yo no creo que sea un tema de falta de dinero, como decía recién Pablo, sino que creo que hay otros componentes acá. Primero que nada, no conozco a nadie todavía que se haya jubilado por las AFAPs. Yo la AFAP terminé hablando de todo el sistema, no las AFAP. ¿Cómo? O cuando decís lo de costos. O sea, yo lo que hablo de costos, Cecilia, es de todo el sistema, no. Pero esa discusión es más como para el tema BPS. Sí, está bien, pero lo que pasa es que en la propuesta hay varias propuestas. En el tema AFAP, justamente. Sí, ahora habíamos puesto como el foco más en lo que pasa es que Gabriel lo expandió a alguno de los otros puntos, ¿no? Lo de la reforma jubilatoria, lo de bajar la edad de retiro, en realidad mantenerla a 65, pero permitir, habilitar que la gente se pueda retirar a los 60 con menor tasa, por ejemplo, y otras, ¿no? Ampliaciones de algunos beneficios incluso. Pero ahí es donde implica el costo. Exacto. En lo otro, ANAFAP, ANAFAP hace mención a eso en el comunicado, ¿no? Dice que si es la administración actual de las cuentas individuales pasan a la gestión estatal, eso va a implicar un costo para el Estado, ¿no? Bueno, pero yo me refería a las AFAPs, un poco lo que exactamente. O sea, no creo que sea un problema de falta de dinero, sino de cómo se está distribuyendo el dinero, que es algo muy distinto. Y ahí sí podemos hablar del tema de los costos. Por un lado, la defensa de las cuentas individuales y de las cuentas personales, que vuelvo a decir, no sé quién se ha jubilado ya por AFAP, pero me parece que en realidad vamos a tener todo un problema. Tuvimos el tema de los cincuentones, va a venir el tema de los cuarentones. O sea, hay una situación de bastante incertidumbre, sobre todo para quienes todavía no nos jubilamos en ese sentido. El tema de los costos altos de administración, y acá hay que hacer una distinción bien importante. Una cosa es la cuenta de ahorro personal y otra cosa es
la administradora de esos fondos. Entonces ahí me parece que está uno de los puntos, por lo que entendí yo, de la discusión del diálogo social. O sea, de qué manera el sistema subsiste, pero los costos se pueden bajar, porque no existen prácticamente riesgos, como bien decía Gabriel, para las AFAPs. La AFAP República, parte de los costos que nos cobra, termina siendo para pagar sueldos o para rentas generales el excedente, y las AFAPs privadas terminan girando la plata en el exterior. Entonces, de alguna manera, es importante en una discusión sobre la eficiencia del sistema entender que los recursos individuales de ahorro de cada una de las personas se vea protegido, y por otro lado se puedan bajar los costos de manera de asegurar no solamente que el sistema funcione, sino que en definitiva la apuesta de la AFAP sea una apuesta eficiente. Yo creo que está bien analizar la situación. Y vuelvo con la AFAP porque me parece que es el punto que nos quedó descolgado cuando se habló todo el tema de la reforma y las edades, y todo el mundo quedó muy enganchado con eso, pero el tema de la AFAP recién se está revisando. A mí me parece que es importante que se haga una revisión, que es importante que se vea el tema de los costos altos, y que es importante también que se aclaren cuáles son las situaciones para adelante, porque en realidad no hemos visto todavía quienes se han jubilado por las AFAP, vuelvo a decir eso, y hay que ver cómo van a ser las situaciones futuras de todos los que nos estamos por jubilar. Por supuesto que el tema demográfico que decía Pablo es un tema muy importante, porque creo que cada vez que estamos analizando todo esto nos ponemos a pensar mucho quién nos va a pagar la jubilación. Y creo que eso sigue siendo una pregunta que la tenemos todos en la cabeza cuando vemos las situaciones demográficas. Pero más allá de eso, y que tiene que ver con el presente y con el futuro, creo que es bueno hacer una revisión del sistema para poder lograr mayor eficiencia. Ana, tu visión. Bueno, yo creo que no sale, ¿no? O sea, por empezar creo que esto, a ver, yo creo que esto tiene mucho que ver en cómo el Frente Amplio históricamente ha gestionado sus diferencias internas y con sus aliados estratégicos. Porque si bien el FAPIT yo no creo que exista, sí estamos de acuerdo que el PIT-CNT es un aliado estratégico del Frente Amplio. Entonces, digamos, en general estas cosas se gestionan así. Ya te tranqué el 1%, te dije que fueras a tomar el fresco porque no va a salir el 1%, que discutas lo que quieras. Y, de hecho, se hacía referencia al diálogo social, ¿no? Se hablaba de, bueno, acá se creó un ámbito para hablar. Yo creo, es más, que haya salido el camino del medio del diálogo social, y como decía Gabriel, que incluso ya haya quedado corta la propuesta del camino social, del diálogo social, a mí me da la pauta de que no sale. Porque si vos tuvieras la intención de que saliera el camino del medio, y del diálogo social hubiera salido una cosa un poquito más pasada de rosca, y a partir de ahí negociabas. Si ya de pique del diálogo social sale el camino del medio, y tenés que ir a juntar esos votos, que digamos, no es seguro que no estén, porque bueno, coincido, fueron ambiguas algunas declaraciones sobre el tema, pero digamos, implica un desgaste e implica un proceso de negociación. Entonces yo creo que, la verdad, le dejo un 5% ahí a la... ¿De chance? De chance, pero la verdad yo creo que esto no sale. Después, yo me pregunto a quién benefician estas cosas siempre, ¿no? Y todos estos procesos de diálogo social, yo no estoy en contra como Pablo, pero tampoco absolutamente a favor, y me parecen maravillosos como Gabriel, ¿no? O sea, en general yo camino el camino del medio. Y siempre hay una cosa que no me termina de gustar de esos ámbitos, y es que los vestimos de el pueblo, las personas, los actores de la sociedad están opinando y trayendo propuestas, cuando en realidad eso no es del todo cierto, son las corporaciones. Y si vos tenés una corporación poderosa, tenés representantes poderosos, articulados, que tienen tiempo y espacio para estudiar los temas y capacidad para argumentar. Entonces, en general, cuando uno crea esos ámbitos, los que ganan son las corporaciones. Y esto no, o sea, los primeros 3 minutos de salida del diálogo social y las respuestas son eso, una discusión entre corporaciones. Entonces, yo como ciudadana a pie, que no represento ni soy representada por ninguna corporación, me pregunto si yo gano algo con esto, ¿no? Porque lo de la jubilación de los 60 años
se van a jubilar los que puedan pagar las cuentas con la jubilación magrísima de los 60 años. O sea, no va a ser mi caso. O sea, entonces, y ni el de mucha gente. Creo que es una cosa que está muy pensada, por ejemplo, desde el sindicalismo, digamos, de los grandes sindicatos que tienen que de hecho en algunos casos ya lo tienen negociado, eso, etcétera. La respuesta de la asociación de AFAP también es una respuesta corporativa. También yo me pregunto, se habla de libertad para elegir, me parece un chiste de mal gusto. O sea, si hay algo que el usuario promedio, la persona promedio en el Uruguay no entiende, es el recibo de la AFAP. O sea, ¿de qué libertad para elegir me hablás cuando no sé ni qué pasa ahí adentro? Entonces no voy a saber si me están jorobando, por no decir otra cosa, y me tengo que cambiar a otra. Y después creo que también hay un debate, en esto de los debates de las corporaciones, entre algunas corporaciones cuyos signos ideológicos, interpretaciones del mundo implican que todo lo estatal es bueno, y yo no creo eso, y corporaciones o grupos de poder que piensan que todo lo privado es bueno, y yo tampoco creo eso. Entonces, yo me pregunto, por ejemplo, yo comparto plenamente que las comisiones son usureras de las AFAPs. Ahora, ¿por qué si hay una FAP, República FAP, cuya representación es básicamente estatal, no dio esa pelea? ¿Por qué no dio esa pelea y bajó las comisiones? Porque si la República FAP hubiera bajado las comisiones hace 20 años, nos hubiéramos ido todos a República FAP. O sea, es tan obvio como la ley de mercado. Tenés la mitad de la comisión que cualquier otra, hacen cola en la puerta para irse. Ahí hay un mercado imperfecto, ¿no? Porque República FAP bajó y de hecho durante muchos años se señalaba eso como lo que llevó a bajar a las demás. ¿No? Pero no bajó a la mitad. Pasa lo que dice Ana Laura también. La gente no está pendiente ni entiende qué es lo que se le cobra en la FAP como para tomar una resolución. Por eso, y si el problema son las comisiones, ¿por qué no revisamos las comisiones? Revisemos las comisiones. ¿Por qué hay que hacer todo este tinglado? Porque son usureras las comisiones. Si las comisiones son usureras, revisemos las comisiones. Y si a las AFAP no les sirve trabajar con comisiones que no sean buenas, o esto de, como decían bien, cobrármela antes de ver el riesgo, ¿no? Entonces, que se bajen. Pero, digamos, a mí me parece que es como que estamos buscando la solución en un lugar donde, o sea, hablamos que el problema está acá y la solución está a 50 metros. A mí me pasa todo eso. Igual, insisto, y por último me parece que, bueno, otra vez este ejercicio, necesito decirlo porque ya es como agotador, esta idea de hacer oposición saliendo a decir a todo que no, o sea, es un tema complejo, muy complejo, del que sabe muy poca gente, en serio. Hay 4 o 5 personas en todos los partidos, digamos, pero muy poquitas que saben de este tema. Y vos salís con un trascendido a decir... se vienen los orcos. O sea, ¿no podés esperar un poco? O sea, la calidad del debate se hace pelota con esas cosas. O sea, realmente, de nuevo, insisto, no me refiero al comunicado de la SAFAP, que bueno, es claro, es una respuesta corporativa. Ahí sí, digo, claramente lo joroban. O sea, en la respuesta está bien. Pero digamos, me refiero al sistema político. Si no podemos procesar estas cosas de nuevo, con un poco menos de burdez. Ya que Ana Laura lo toma ahí, planteo... ¿Cómo ves, Gabriel, lo de el argumento, ¿no?, que están usando también respecto a lo que fue el plebiscito que no obtuvo los votos, ¿no? Se señala de parte de la oposición que no se está reconociendo lo que la ciudadanía ya laudó, dicen, ¿no? Bien. Digo, porque ese va a ser uno de los centros del debate como tal, más allá de esto que tenemos que esperar, ¿no? A ver cómo efectivamente queda redactado el proyecto y si es que prospera. Dos cosas. Una, efectivamente estamos debatiendo lo dije en la intervención, sobre una valoración política del diálogo social que hizo la mesa representativa del PICNT y no sobre el texto, que lo tendremos que conocer, parece que va a estar 27-28 de abril. Volveremos sobre eso. Segundo, a ver, es cierto que hubo un plebiscito, es cierto que se llegó a 1 millón de votos y no se ganó, salió. Esta propuesta del diálogo social no es la propuesta del plebiscito, no es, pero ni de cerca. Por lo tanto, no es que se quiera imponer lo del plebiscito. Leí el programa del gobierno del Frente Amplio porque se respeta cuando el Frente Amplio, y además no es que fue calladito esto, fue punto central de la campaña. O
sea, Fernando Pereira lo tuvo que decir en los actos, Orsi lo tuvo que decir en Colonia y yo lo tuve que discutir 10 veces acá. No es que fue en secreto que el Frente Amplio dijo esto. No, porque veníamos del plebiscito. Claro, estaba en el medio del plebiscito. Y además eran las diferencias que tenía el FA-PIT, que estaba quebrado en PIT y FA y todo lo que vuelva. Entonces, no es que fue porque usaban esos términos en la campaña. Entonces, esto fue claro en la ciudadanía. La ciudadanía, cuando votó al Frente Amplio, tenía muy claro que iba a haber un diálogo de la seguridad social y que el Frente Amplio proponía esto. Por lo tanto, no hay nada de violar la cuestión de la ciudadanía ni nada. Segunda cuestión, vamos a poder abordar todo, pero a mí me parece importante, yo sé que tú lo decías, Romina, y Ana Laura y Cecilia también, y mi amigo Pablo acá también, que no es solo sobre la SAFAP, que está todo lo demás, y que no es menor. Y tenemos para decir sobre cada uno de esos puntos, ojalá podamos después. Yo lo planteaba porque digo, parece que si no es solo este tema el que se discutió, sí, y no es ahora así. Es el que como que tomó temperatura, ¿no? Y hay un problema real sobre el tema del financiamiento, claramente, que va a tener que ser abordado. Por ejemplo, Uruguay es uno de los pocos países del mundo donde los empresarios pagan la mitad que los trabajadores. Los trabajadores aportamos 15%, los empresarios aportan 7.5% y los empresarios agropecuarios aportan el 2%. Entonces, bueno, discutamos el tema del financiamiento. Sí, claramente, no con nuevos impuestos ni con nada. Es la equidad del financiamiento también. Y también si con todos los aportes tecnológicos y el aumento de la rentabilidad, tiene que ser el aporte patronal por cantidad de fuerza de trabajo o a la rentabilidad. Es un debate que está en el mundo para ver cómo se financian los sistemas de seguridad social. Todo eso queda abierto para el debate posterior. Ahora, sobre este... Ese es un punto que mencionás. Va a estar interesante saber si este tipo de cosas Pero se tienen que debatir, no hay otra, porque ¿no? En la situación en la que está... El impacto de la sí se discutieron, sí hay propuestas... En la seguridad social, ¿no? Sí se discutió, sí hay propuestas sobre el impacto demográfico. Los servicios actuariales del BPS trabajaron con mucha seriedad sobre este tema. Y lo que está claro es que la reforma anterior no lo resolvió y en algunos casos los agrava. Entonces, el asunto es... y ese tema se tiene que tratar. En el tema de la SAFAP, yo creo que si algo tuvo de virtud el debate anterior que tuvimos es poner arriba de la mesa el tema de la SAFAP, con claridad, y debatirlo. Es un tema complejo, altísimamente complejo, altísimamente complejo. Está claro que esta propuesta no elimina la SAFAP, no las elimina, ni elimina las cuentas individuales, simplemente establece sobre algunos aspectos. Por ejemplo, una de las propuestas que había era eliminar la obligatoriedad. Eliminar la obligatoriedad para todos y para todas las cajas. Ni siquiera era eliminarla del todo, era volver a antes de la ley cuando pasabas un salario y estabas obligado igual. Ahora estamos obligados todos, ganemos lo que ganemos y hagamos lo que hagamos, lo cual es insólito, no existe eso como sistema de nada, pero eso no se trató. Entonces, en el tema de las comisiones, yo comparto con Ana Laura y con Cecilia el planteo que se hace con claridad. Es un debate que las AFAP nunca quisieron dar públicamente y que está muy bueno darlo. Son comisiones que no tiene sentido que se cobren y mucho menos antes de que tengan los beneficios. Es increíble, es un costo determinado por un servicio indeterminado. No existe eso, pero no en el socialismo que yo quiero, en el capitalismo no existe eso. No existe eso, no hay ningún otro lugar que tenga esa seguridad, menos cuando tenés la obligatoriedad de que te tienes que afiliar. Digo, no hay manera de eso. Y yo comparto, yo si fuera por mí, la República FAP, pero el problema que tuvo República FAP bajó. Sí, sí. En la ley se le bajó las comisiones, en la ley que yo acabo de decir, pero no hubo una rebaja sustancial de disputa de mercado. No, por eso y yo supongo que es porque entre bueyes no hay cornadas, ¿no? Entonces, para decirlo a pincelazo grueso. Antes incluso, en los últimos 15, 20 años, bajó la comisión, la bajó notoriamente. Que los demás bajaran, en algún punto se bajó, después vino esta normativa nueva. El problema, pero tampoco yo quiero ir a una cosa que decían Cecilia y Ana Laura. Yo que participé de la campaña del sí y que recorría el país hablando, ¿tá? Y explicándole a la gente qué era la FAP, por ejemplo, porque no tenía idea, estaba afiliada a la FAP y no sabía que era una FAP. Claro, pero claramente. En un montón de lados y te decían, ¿qué es eso? ¿De qué me estás hablando? ¿Es el Banco República? No es el Banco República.
y estaba afiliado obligatoriamente y le llegaban supuestamente por mail todos los estados, cuando vos planteabas el tema de la comisión y lo que le cobraban por la comisión, por estar ahí, lo que recibías del otro lado era espanto, pero no tenían ni la menor idea de que eso estaba pasando, por lo tanto tampoco se enteraron que AFAP República bajó la comisión, ¿no? Entonces, creo que este debate le hace muy bien a tenerlo, y si se puede avanzar, termino con esto. Obviamente la aprobación de cualquier cosa en un país que tiene el parlamento que tiene, con esa pluralidad y con esa correlación de fuerzas, es un tema complejo, no hay discusión. Creo que en todo caso, yo me resiste el archivo de decir que yo siempre pienso que cuanto más densidad democrática tengan las discusiones está bien, y que lo defendí incluso para el túnel de 18 de julio, no solo para este tema, y me parece que estuvo bueno y que se perdieron de participar de este debate los que no quisieron participar, porque hubo un año discutiéndose. El otro día me mostraron, compañeros que estuvieron en el debate, la cantidad de estudios sobre el tema que se presentaron, y es realmente impresionante, ¿no? De verdad. Pablo. Sí, yo escuchaba a Ana Laura y comparto plenamente lo que ella decía, la verdad. Para mí no queda nada. Lo dije al principio, vamos a ver qué proyecto, si termina arrancando un proyecto. No queda nada, pero hago un paréntesis nomás. La opinión del ministro de Economía, Gabriel Odone, es un punto, porque ahí queda como meridianamente laudado de que no hay diferencias fuertes dentro del propio gobierno, ¿no? Sí. Porque podría haberlas, podría haber dicho, esto no lo llevo, ¿no? No salió a marcar nada de decir, esto no estoy a favor. Pero hay cosas de la propuesta que creo que mi gobierno no la va. Porque si algo yo creo que hizo correcciones, creo que el ministro hizo correcciones que son correctas. Porque hablar de estatizar las AFAP es incorrecto. Estaba de acuerdo. Creo que, a ver, como tú decías, Lara, hubo una parte de la oposición que salió ayer con una especie de responder que no, sin haber entrado al fondo del asunto, realmente sin poder leer el documento, se dieron por trascendido. Salir a decir que se va a estatizar las AFAP me parece que es un disparate, y eso lo digo sin pelos en la lengua. Creo que tampoco uno puede salir a generar temores donde no los hay. No se estatiza las AFAP, se va a modificar algo, no se establece que se pueda tocar los fondos de ahorro, es decir, todo lo que siempre se discutió, que era lo que le hubiera encantado, a Gabriel le hubiera encantado que saliera, que era tocar el fondo, poder agarrar el fondo, poder administrarlo y definir, todo eso no va a pasar. Con esta propuesta no va a pasar, es más, elegí un camino del medio, y es como decía Ana, creo que el camino del medio termina en la nada misma. Lo que sí hay un tema que no se discutió y que lo dicen las AFAP, y yo creo que también entiendo, es que hay que empezar a discutir en el fondo de dónde se invierte y darle un poco más de libertad, sobre todo a unos porcentajes de los fondos, para poder generar mayor rentabilidad. Porque no deja de ser fondo de inversión, la idea es que eso genere rentabilidad a la hora de que el día de mañana la plata que la persona tiene le deje más ganancia. Y está un poco atado que eso es la rentabilidad, no digo el 100% del fondo, pero un porcentaje para poder, como funcionan todos los portafolios de inversión a nivel mundial, y sobre todo los portafolios de previsionales que hay en todo el mundo, para poder invertir y generar más ganancias, que en definitiva va a significar que la persona que tenga ese dinero ahí tenga una mejor jubilación. Sí, recordemos, está de por medio aquella propuesta de las inversiones en el exterior, ¿no? Ampliar el portafolio de inversiones que pueden hacer en el exterior, las opciones, que en aquel momento Cabildo Abierto no acompañó y no salió, ¿no? En el gobierno pasado, pero ese es un planteo histórico también de las AFAPs para poder tener mayor rentabilidad. Después, el tema de la comisión es un tema que cae de Maduro, que hay solo, ¿no? El Frente fue 15 años gobierno seguido con mayoría absoluta, gobernó... Y le bajó las comisiones. Fue el único gobierno que se la bajó bien, sustantivamente y dijeron que se iba a hundir el país por bajarlo. Y no pasó nada. Y si pudieran bajar más, que estamos en discusión de que hay que bajarla más. Y ahora que el gobierno puede mandar Está bien, pero lo que digo es que el Partido Colorado y el Partido Nacional votaron en contra de que se bajaran las comisiones de las AFAP. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Por eso digo. Yo lo que digo, si decimos que hay que bajarlo, manda ahora al directorio, baje la comisión. Eso es lo que va a pasar. Hágalo. Cecilia. Sí, yo varias cosas. A mí me parece importante que se discuta. Y yo creo que siempre de las discusiones de este tipo con temas tan importantes, algo queda. Y esperemos que quede algo concreto y que el Estado pueda hacerse eco de modificaciones que mejoren el sistema, que lo hagan más eficiente. El tema de la discusión de los recursos en el exterior para inversión sigue siendo una discusión. Yo no sé si va a estar en este documento, pero en definitiva, con la inestabilidad que tiene el mundo hoy en día, creo que es muy importante discutir esto, ¿no? Porque con las guerras como hay,
si los ahorros se invierten en el extranjero y quedan en un corralito, como ya le pasó al país con ahorros uruguayos que después en la época de Luis Valleverres tuvieron que salir al rescate y terminamos teniendo un ferrocarril para poder solucionar el tema. Son cuestiones que realmente hay que discutirlas, y más con la volatilidad que tiene el mundo hoy en día y con las guerras que están haciéndonos palpitar día a día. Por otro lado, hablando de la eficiencia también, el tema de los costos, eso hay que discutirlo y hay que informarlo y se tiene que saber. Yo la escuchaban a Laura cuando decía ¿por qué AFAP no bajó? Bueno, AFAP cuando baja el tema de los costos, lo baja hasta cierto punto, después no se volvió a bajar. Siguen siendo costos altos, pero además tenemos que entender que todos son corporaciones, ¿no? Recién decían a Laura, pero hay una corporación que son los funcionarios de los bancos. Los funcionarios de los bancos no se van a jubilar por la FAP, se van a jubilar por la caja bancaria. Correcto. Todo esto es un negocio, o sea que si vos bajás los porcentajes no le sirve ninguno. Entonces, hay muchos intereses en juego, están los que se ven y los que no se ven. Y por otro lado, yo creo que está bueno poner esta discusión sobre la mesa también por la defensa que hay que hacer del ahorro individual. No es una cuestión ideológica, es realmente una cuestión que tiene que ser en la base en todos, o sea, cómo defendemos el ahorro individual, cómo hacemos que los privados que hoy están cobrando comisiones altas y los públicos que hoy están cobrando comisiones altas, de alguna manera puedan ser más eficientes para que parte de esas comisiones empiece a quedar en el ahorro individual, porque hoy no está quedando. Entonces creo que es importante discutir, y yo, que soy un poco más optimista, siempre termino diciendo lo mismo, soy optimista, entonces creo que algunas de estas cosas van a aprender, y sobre todo porque me dio la sensación de que el ministro Donner lo tiene bastante claro. Hay cosas que no se las va a llevar, pero me parece que hay cosas que va a tratar de adaptar en lo que le quede de gobierno. Ana. Sí, yo no sé, no tengo información sobre ese tema, pero puede que O'Donnell lo haya dicho por eso, como también puede que lo haya dicho porque ya sabe que no sale, ¿no? O sea, digamos, y no puede dar todas las peleas. Me parecería inteligente no estar dando todas las peleas. La del 1% la dio duramente, y de hecho la del plebiscito, no era ministro, pero fue una de las caras visibles del documento aquel firmado y de decir, esto no tiene sentido. Entonces me parece que también llega un punto en el que no puede dar todas las peleas. Después, yo qué sé, a mí, de nuevo, me parece que es una discusión, que sí, no digo que no sea interesante dar la discusión, pero me parece que los términos en los que se da la discusión suman poco, que ya sabemos más o menos qué van a decir todos los actores involucrados sin ponerles play, porque ya sabemos. Entonces ya es como de baja calidad. Y sí me parece que digamos, un poco en línea con lo que decía Gabriel, yo no creo que todo lo estatal funcione bien. De hecho, lo estatal en muchos casos funciona horrible. Y que no te protege. De nuevo, lo estatal está formado por corporaciones que muchas veces se protegen a sí mismas y no al tipo que pone la plata ahí. Entonces a mí tampoco me parece tampoco creo que va a ser lo mejor que me puede pasar en la vida, que agarren mi plata y la pongan toda dentro del BPS. Yo no soy de las que cree que eso puede ser lo mejor que me pasó en la vida. Pero también puede ser un organismo independiente también. Claro, pero ahí ¿a qué voy? El punto ahí no es no es un tema de ad hominem, o sea, no es un tema de quién lo hace. Por eso creo que ahí la discusión es de baja calidad. Es cómo y de qué manera, qué controles se van a construir para que yo esté segura que eso va a funcionar bien. De nuevo, controles que sean claros y que la gente entienda, porque es lo que decía, el recibo de la FAP no lo entiende nadie, ¿no? Pero además hay mucha gente que ni siquiera sabe que tiene plata en la FAP, cuánto le sacan, etcétera. Y después hay cuestiones de capital cultural, dijera Foucault, ¿no? Que tiene que ver con que algunos, que tenemos un poco más de información o lo que sea, hacemos cosas como sacarnos un seguro, por ejemplo, para... porque pues sabemos lo que es un simulador, entramos a la página de los bancos uruguayos o en el exterior, ¿ya? Ponemos cuánta plata tengo que poner, y además sabemos, porque nos enseñaron a hacer eso a los 30 y no a los 60, para pagar 2 pesos con 50 y después juntar, aunque sea unos manguitos más para tener.
todo eso en Uruguay lo saben muy poca gente. ¿Por qué? Porque volvemos a lo mismo, es un sistema de AFAP de estas características, porque siempre hablan del modelo chileno, más allá de si funcionó o no, Chile es un país con un nivel de educación financiera 10 veces por encima del Uruguay. Entonces también, si quienes defienden las AFAP y todo eso, deberían haber trabajado o deberían trabajar también en modelos de educación financiera y de sistemas de control que permitan que la gente entienda de verdad. Porque si no es lo mismo que tirar la plata en una bolsa. Entonces, claro, la gente razona eso, bueno, llévatela a la bolsa del Estado, que por lo menos, y con esto termino, también ese es el razonamiento, es, si está en el Estado, aunque se la roben, igual me la van a tener que dar. Entonces, a veces mucha gente hace ese razonamiento, ¿no? Entonces, de última, si explota todo, bueno, en algún momento alguien se la va a sacar a otro para dármela a mí porque me va a tocar cuando me jubile. Enseguida continuamos con otro tema aquí en La Tertulia.